En algún lugar del Cañón de Sumidero, la revista de Arcano Radio. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo. Otra forma de escuchar. La vida es una Chiapas. ¿Nos acompaña? Preservamos y difundimos nuestras raíces históricas para reafirmar nuestra identidad en el presente de México con las obras del Premio UNESCO de Literatura, Mario Luis Altuzar Suárez. Editados por Publicaciones Aldean, a un clic de la revolución del espíritu en el despertar de la conciencia, ¿en dónde? En Amazon.com. Los cuentos Los Herederos, 7 cuentos desde Balún Canán y más, y una obra de teatro en un acto. Incluye El signo de los tiempos, que fue galardonado con el Premio UNESCO de Literatura 1992, la Medalla al Mérito Literario de la Libre Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Caso de Plata de Saint-Malo, Francia, entre otros. Tercer Imperio, una colección de 45 cuentos. El tercero le da título a la obra, en donde se detalla la tercera coronación del emperador mexicano para evitar regresar el poder que buscó durante 20 años. Alux Caas, Enano Maldito, testimonio literario de la dictadura que sufre México. Reúne cuentos y poemas publicados en el Club Los Retos de Dácil en las Islas Canarias, España. Cortejado por sus eunucos intelectualoides, protegido el engaño por sus mascotas habilitadas de sicarios y robots digitales. Nanocuento, enlace intangible, responde a esa urgencia y exigencia de responder a nuestra responsabilidad histórica de actualizar y homologar la creación literaria para responder a las necesidades de los lectores y alcanzar a los avances tecnológicos y científicos que afectan positiva o negativamente a la convivencia social de la no tan generosa y si salvaje era digital. Los poemarios. En Cántico Silente, rescata la técnica de la reina de la poesía, el soneto en endecasílabos con 2 cuartetos y 2 tercetos, en la musicalidad estética de la rima. Con las ovaciones de mediodía, la cristificación poética, compilación desde la clandestinidad masiva en los periódicos y revistas con más de 100.000 ejemplares diarios, recoge la alegría, la paradisiaca y acogedora residencia del llamado hombre común. Los cánticos de cohabitación redentora son la rebelión a la dictadura cibernética del onanista culto al individualismo del tercer milenio, y profundiza en sus cánticos de cohabitación redentora, en la función primaria de la belleza y el arte estético poético de religar al hijo con su padre, al hombre con Dios. Proyecta La Hora de los Muertos, homenaje vigente a las víctimas del terrorismo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Son 30 poemas, 1 de prólogo, 2 de corolario en los 5 soles mexicas, con el juez supremo. Ese ser alejado de la malicia al ser nonato, recibe a los testigos del apocalipsis nuclear. Con sus novelas, Nahual del Sexto Sol se decodifican en Palenque, Chiapas, México. Las claves del sendero de Quetzalcóatl en la consumación de los tiempos de las estructuras del pecado, anunciado por el profeta. Se decodifica su epicentro en Palenque, Chiapas. Historia, esoterismo y misticismo para entender nuestro presente en el mundo. El Adam Cartman, en la conspiración del fin del mundo, es el gran iniciado que ilumina al Hijo del Hombre para protegerlo en la gran oscuridad del sistema económico, político y social que enfrenta su derrota en la gran batalla final, pese a sus conspiraciones masónicas, policíacas y de espionaje. Los ensayos. La primera edición fue por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la palabra Último Reducto de Libertad, Manual de Periodismo. Plasma su experiencia en más de 50 talleres de actualización y ética periodística en la República Mexicana. La libertad de expresión no es una gracia otorgada por los hombres y mujeres del poder, es el libre albedrío del pensamiento otorgado por el soplo divino. Vigencia de Juárez, rescata del grosero manoseo político doctrinarios cuatrotero, a la imagen del gran estadística reconocido por el mundo en su defensa de México. El mejor ensayo que he leído, dijo el hoy desaparecido Carlos Ravelo, quien fue jefe de información de Excelsior y El Universal. Hay mucho más.
No espere más, en un clic en las librerías de Amazon.com y también en el 961-237-5363 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto geométrico en que se encuentren todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes. En este plano tridimensional, por todos conocidos como planeta Tierra, el planeta azul, y que es una de la tercera dimensión de 77 que según Albert Einstein teníamos en todo el universo. Según él los había contabilizado a 77. Pero les damos la bienvenida aquí en esta tercera dimensión, y a los que nos quieran acompañar desde cualquier punto geométrico, cualquier plano astral, pues bienvenidos también a este ejercicio de la libertad de expresión que realizamos como lo mandó o lo dijo Francisco Zarco. La libertad de expresión se ejerce, no se pide permiso y no es una concesión gratuita. Y en esta ocasión, pues el título de la chiapanecada, pues es ni más ni menos lo que estamos viendo, que se está incendiando México por la ignorancia, ceguera, miopía y ambición de poder de los delincuentes que llegaron al gobierno desde el 1 de diciembre del 2018 a base de la estrategia de la mentira, el infundio, la calumnia y el engaño. Que esto lo vinieron perfeccionando precisamente desde 1997 y posiblemente antes, desde 1969, cuando Andrés Manuel López Obrador en Villahermosa pues asesinó a su hermano. Tuvo que convencer a la mamá de que había sido el arma la que se había disparado y que él pues solamente la había sostenido. Bueno, como lo dicen sus biógrafos apologistas, pero que hasta qué punto se convencería la mamá, o simplemente dijo que prefería perder un hijo y no perder dos si lo denunciaba, ya que de hecho se iría a la cárcel. Posteriormente, cuando ya estaba de activista, después de haber traicionado a 3 gobernadores que le dieron de comer, pues se apoderó del puente en Villahermosa, Tabasco, que va hacia la petrolera, hacia Pemex, y sin fijarse, sin poner atención, sin cuidar la integridad de los manifestantes que les pagaba 500 pesotes de ese tiempo, y que abajo del puente estaba ni más ni menos que una serie de tambos de productos químicos que podían inflamarse, podían explotar, y que eso ameritaba la cárcel por homicidio, por omisión, pero que temeroso y cobarde mandó a Rocío Beltrán, su esposa, a llorarle a Ernesto Zedillo Ponce de León para que por favor no lo metieran a la cárcel, porque iba a dejar sin comer a sus hijitos y ella se iba a quedar sin esposo. Y así se sobreseó, pero no se canceló esa investigación y esa denuncia que tenía. Y así ha sido el trayecto de su vida, a base de engaños, infundios, calumnias y mentiras. Y que, ¿cómo fue que Enrique Peña Nieto obedece la orden de Carlos Salinas de Gortari para ser el operador político, ni más ni menos que de la campaña de Andrés Manuel López Obrador? Están todos los indicios. ¿Cuáles? Al Procurador General de la República le ordenó crear un expediente, a todas luces falso, de Anaya para perseguirlo y bajarlo cada vez que iba despuntando las encuestas. Al Bronco también lo quisieron encausar
y posteriormente en el proceso electoral Lorenzo Córdoba Montoya ordena a los empleados del INE en las casillas electorales que de cada 10 votos a favor del Bronco, pues le dieran a Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que además Lorenzo Córdoba Montoya, pues su papá trabajaba de asesor en los primeros círculos de Andrés Manuel López Obrador, y que a base de los engaños y los infundios, pues es como, y se rodea de una serie de pues vividores. Recuerde usted a Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que él nunca trabajó. Él decía que era vendedor de libros, cuando en realidad era un carterista en el metro y que están sus antecedentes penales. Y que empieza a adquirir fama cuando le dio una patada en los bajos a Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el presidente. Y esto porque tenía o fue a visitar a una de sus amigos, pocos amigos que tenía en ese tiempo, y que le daban de comer ahí en el Zócalo capitalino. Y sobre la calle de 5 de Mayo, cuando observa que viene la caravana del presidente, se avienta al carro para que lo atropellaran y así victimizarse. Como logran frenar a tiempo el carro, la comitiva, y los escoltas se acercan para ver si no era un atentado, y el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en un acto de sensibilidad política, se baja para ver qué le había pasado en el accidente a esta persona. Ese bravucón Porro, que además están las fotos cuando era Porro junto con la señora Sheinbaum en la UNAM, pues empieza con los ojos cerrados a tirar golpes y patadas y le da una patada en los bajos a Ernesto Zedillo Ponce de León. Lo iban a detener, pero también empiezan a llorar para que no lo detengan por haber atentado contra la investidura presidencial y lo dejan libre. Toda una serie de errores que diría Nikita Khrushchev, el candor de la democracia y de los mandatarios que querían mostrarse popularmente sensibles y cercanos a la población, y que permitieron que se cometieran actos ilícitos como el paralizar un año la UNAM por medio de esos porros que encabezaban Carlos Simas, que posteriormente fue el marido de Claudia Sheinbaum y que le recibió con un hijo, y que después el pago que le dio Claudia Sheinbaum fue señalarlo, dediarlo, de que él había recibido dinero del indocumentado preferido de Carlos Salinas de Gortari, que era este señor argentino, y con una millonada para pagar las vacaciones en Europa. Bueno, pues todas estas ilegalidades, como el no encauzar y aplicar la ley, pues generaron estos monstruos que Enrique Peña Nieto le abre la puerta para entregarle la presidencia y que empiezan a ejercer a partir del 1 de diciembre del 2018. Y que aparte de mentiras y engaños, pero el engaño no vive para siempre, se empieza a caer en la realidad, la terca realidad. Y las mentiras pues van cayendo, independientemente, y lo más importante, de los propios errores que cometen estas personas. ¿Cuáles serían los errores? Una, querían tapar su relación con el cártel de Sinaloa, que empezaron desde el 2005 allá en Tabasco, en una reunión que tuvieron personeros del Chapo Guzmán con Andrés Manuel López Obrador para financiar la campaña presidencial. Y que esto lo documentó perfectamente y tiene todos los archivos Genaro García Luna, y que por eso es el odio y el rencor hacia esta persona, para tratar de desacreditarlo, y que cuando salga a la luz la verdad de todas estas relaciones, pues simplemente ya ellos abonaron el tiempo, porque el que pega primero pega 2 veces, dice el refrán, y así desacreditar a Genaro García Luna.
pero que está documentado, que desde el año 2005 por lo menos está siendo financiado el hombrecillo de 200 pesos en la cartera, pero que tenía una riqueza suculenta en los bancos, y que además pues era una de las formas de atentar o engañar, ya que el eslogan de primero los pobres nunca dice la segunda parte, simplemente es la primera parte de primero los pobres. ¿Pero para qué? Para saquearlos, para sostenerse, ya que recordemos que en el sismo del 2017, por ejemplo, el señor Andrés Manuel López Obrador creó un fideicomiso supuestamente para los damnificados, atacando y criticando al gobierno que no los ayudaba. ¿Y qué pasó con el fideicomiso? Pues simple y sencillamente era para ellos, para los pobres de sus hijos, de su mujer y de su movimiento de Morena. Y ahí están los testimonios y las pruebas de cómo en carrusel sacaban esos recursos del banco. Esto viene a colación porque fueron experimentando las formas de saqueo y de robo de la nación, que desde el 1 de diciembre del 2018 se empieza el proceso de cancelar el Seguro Popular, que antes servía para cerca de 56 millones de mexicanos que carecían de atención médica, y que era eficiente, que era efectivo. A mí me tocó ser beneficiario de ese Seguro Popular, que no era un privilegio, era un derecho a la salud que ejerció desde el 2005, que se empezó a fortalecer precisamente con Vicente Fox, el que creó las pensiones de la tercera edad, y que después se adjudicó López Obrador, pero en el 2002 se establece por decreto esa pensión para la tercera edad, y que es Vicente Fox el que firma el decreto que está en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues el Seguro Popular, en el 2007, con mi esposa, tuvimos un hijo que lamentablemente llegó con una hidrocefalia muy agresiva, y que gracias al Seguro Popular nos atendieron en el Hospital de Perinatología para el parto. Se le atendió los primeros 15 días. Logramos conseguir una válvula para que la pusieran en la cabecita y lo operaron en el Hospital Infantil de Legaria, todos del servicio público. Y que posteriormente el tratamiento y atención médica, cada vez que se ponía mal la criatura, lo llevábamos al Hospital Infantil de la Ciudad de México, en donde por los estudios socioeconómicos se pagaban cuotas simbólicas por la atención que se le daba y hospitalización del niño de 24 horas. Y así como yo, hay millones de mexicanos que fuimos atendidos por ese sector popular porque no teníamos seguro social ni ISSSTE, y que López Obrador y su ejército de sicarios digitales empezaron a inventar la historia de que era un programa que estaba lleno de corrupción y que no llegaba a los mexicanos. Y lo desaparecen. ¿Y en dónde están todos esos recursos? En los bolsillos de Andrés Manuel López Obrador o en las cuentas bancarias de Islas Bahamas, allá de Claudia Sheinbaum Pardo, según se documentó en los Panama Papers cuando salió la denuncia, y que ella cínicamente acudió a la estrategia López Portillista. Es una herencia de mi tía, como López Portillo decía, que eran los aretitos de su mamá, unos aretitos de oro que llevaba a empeñar, y ya que tenían dinero volvían a desempeñar. Bueno, pues ahí viene esa farsa de cómo empiezan a engañar con un ejército de sicarios digitales que arranca con el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo líder sindical tiene 2 grandes ranchos
a costa de las pensiones de los trabajadores y de las mismas cuotas de los trabajadores, que desapareció la empresa de Compañía de Luz y Fuerza del Centro en 2005. Bueno, pues desde ahí viene creándose el ejército de sicarios digitales, que ahora ya cuenta incluso con una compañía del ejército y que son 5 divisiones que controla directamente la viuda de Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas, en Palacio Nacional, ufanándose ser jefe de asesores, y que públicamente se ufanó de que era doble facturador del gobierno, una que era real y una que era mentira, para evadir impuestos, al igual que Gerardo Fernández Noroña, que le dolía pagar $1.50 de impuesto en gasolina. Bueno, pues ellos atentaron siempre contra el Estado, y que el candor de estos gobernantes, o vaya usted a saber qué fue lo que movía a Enrique Peña Nieto, que siempre los solapó, pues crearon esta estructura que está destruyendo al país y a todos los mexicanos. Y que ya llegamos a niveles insostenibles, en donde se fija el inicio del despertar de la conciencia de los mexicanos. No que ahí haya nacido, porque este malestar se viene engendrando y acumulando precisamente desde diciembre del 2018. Primero, los padres de los niños con cáncer, que les quitaron los tratamientos porque eran corruptos, y después los acusaron a los niños de que eran complotistas contra el gobierno, que lo querían destruir al gobierno y que inventaban que estaban enfermos de cáncer. Después, los muertos, a base de esa política a favor de los narcos, de acuerdo a los mismos acuerdos que tuvo López Obrador con el cártel de Sinaloa en 2005, y que aplica la política de abrazos para los narcos y delincuentes y balazos para la sociedad civil o para el que proteste. Se viene incubando desde ahí, pero que ya se manifiesta en una forma exacerbada cerca de las 20 horas del sábado 1 de noviembre en la Feria de las Veladoras en Uruapan, Michoacán, cuando llega un sicario vinculado a pues a donde está Bedoya, el gobernador de Michoacán, y que llega directamente al presidente municipal y le da 5 balazos y lo mata a Carlos Manso Rodríguez. ¿Cuál es la importancia de Carlos Manso Rodríguez? Porque han matado a otros presidentes municipales, como el presidente municipal de Chilpancingo, que lo degollaron y quedó la cabeza arriba de un carro, y que Félix Salgado Macedonio tiene las manos manchadas de sangre para proteger a su hija, que está casada con un operador, el contador y operador de un cártel importante de narcos en Guerrero. ¿Pero por qué sobresale Manso? Porque él, desde que empezó su campaña como candidato a la presidencia municipal, se fue como candidato independiente, apoyado de su esposa, para buscar las firmas, caminar las calles, y al llegar a la presidencia cumplió su palabra de encabezar la defensa del pueblo de Uruapan, de empezar a confrontar en desigualdad de fuerzas al crimen organizado protegido por el mismo gobierno del Estado y, según la Casa Blanca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el mismo gobierno federal. Que el 8 de octubre, está documentado,
retiraron a toda la Guardia Nacional de Uruapan, que incluso un día antes de su muerte, el 31 de octubre, salió en las redes sociales varias personas que eran cercanas a su círculo, pidiendo que se le diera protección al presidente municipal, a Carlos Manso Rodríguez, porque estaba siendo amenazado y había la certeza de que iban a atentar en contra de su vida. ¿Y todo esto qué hizo? Caso omiso la señora de Palacio, la señora encargada del Palacio Nacional, que al contrario minimizaba, se burlaba y atacaba a Carlos Manso Rodríguez, diciendo que ella seguía con su estrategia de abrazos a los narcos y balazos a la sociedad civil que protestara. Estaba indefenso, estaba inerme, pero con ese corazón y ese valor para llevar a cabo ese liderazgo, al grado que a nivel internacional se le reconoce a Carlos como el Bukele mexicano, pero sin armas, sin apoyo, sin dinero, y atacando a un narcopoder amparado en el narcoestado, narcogobierno, que podía hacer Carlos Manso Rodríguez, y perdió la vida a las 20 horas del sábado 1 de noviembre. Y al matar, ejecutar, no como dicen los medios, repitiendo el comunicado del Palacio Nacional, murió, no murió, lo ejecutaron, 5 balazos. Los medios escritos, los medios electrónicos y los medios en internet, junto con las plataformas que son infinitas, pagadas por el gobierno y los sicarios digitales, manejan que murió. No murió, lo ejecutaron. Un sicario que para que no hablara, le dieron el tiro de gracia después de haberlo herido. Y para que no hablara y no se conocieran sus vínculos hacia el sector oficial. Es ahí donde se fija la fecha del nacimiento de la Revolución Mexicana del tercer milenio. Y ante la reacción internacional por la solidaridad con la familia, ¿qué cree usted que pasó? Le hablan por teléfono a la esposa para amenazarla a ella y a sus hijos de que les va a pasar algo si no desactivan las manifestaciones legítimas que se levantaron en Michoacán en forma espontánea para exigir justicia, y que en un acto de ira, prepotencia, irresponsabilidad e ignorancia, la señora de Palacio dice que si les importa Uruapan, que si les importa Michoacán, que si les importa Carlos Rodríguez Manso. No les importa. Esto está siendo pagado por los que quieren tirar mi gobierno. Pero con una ira, un coraje de ver que un verdadero líder que cayó en un magnicidio, en el cumplimiento de su deber, ya la puso en evidencia. Máxime que empiezan a tratar con una campaña de minimizar, o ellos le llaman control de datos, control de daños, de minimizar el efecto de lo que es su responsabilidad. Si bien el sicario está ligado con el gobernador, también la señora encargada de Palacio es responsable por omisión, porque le dio la espalda.
y que inmediatamente, cuando ya se dan cuenta de su error, 24 horas después, empiezan a dar los mensajes de solidaridad, y que el secretario general, que me avergüenza, porque yo soy egresado del programa Hijos del Ejército, del internado número 2 de enseñanza primaria, Ejército Mexicano, y que el instructor militar que nos enseñó el amor a la patria, a la bandera, fue el mayor Federico Evers, en ese tiempo mayor, y que se retiró con el grado de capitán. Hoy me avergüenza este secretario Trasvilla, que dio golpe de Estado 66 días antes de que asumiera la presidencia o se diera a conocer el triunfo de la espuria en Palacio en un acto en Oaxaca. Trasvilla la unge como presidenta 66 días antes de que se dé a conocer su supuesto triunfo, y que ahora él dice estaba bajo protección militar, cosa que es falso, y que suponiendo que efectivamente habían militares, queda peor la situación, porque entonces los militares no sirven ni para defender la vida de una sola persona, como era Carlos Manso Rodríguez. Pero que la verdad, pues no había. Que Batman, que es otra vergüenza para el uniforme militar, porque él es nieto de Marcelino García Barragán, un prohombre de honor, que rechazó la oferta de la Agencia Central de Inteligencia para ser presidente de México y aprovechar todo el trabajo que estaba haciendo Luis Echeverría Álvarez para desestabilizar al país, y que junto con el general jefe del Estado Mayor Presidencial emboscaron a estudiantes y a militares del Batallón Olimpia en Tlatelolco el 2 de octubre. Este González Oropeza, que mandó todo un equipo de personas del Estado Mayor Presidencial vestidos de civil y con un guante blanco, que les proveyeron las armas en un departamento de Álvarez Lima, que era cuñado de Luis Echeverría Álvarez, y que desde las azoteas de los edificios y de la iglesia en Tres Culturas le dispararon a Hernández Toledo, el jefe del Batallón Olimpia, para que la tropa quedara sin voz de mando y empezara el caos y la represión masiva de estudiantes. Mientras los verdaderos responsables bajaban de los edificios, aunque vestidos de civil y con guante blanco, cuando veían a los soldados, pues fácilmente se identificaban con fulano de tal, matrícula tal, batallón tal, y pásele, vaya, pues nunca iban a imaginar que ellos los habían emboscado. Bueno, pues este hombre pundonor, Marcelino García Barragán, tuvo a su hijo, que fue uno de los 3 pilares del sistema mexicano, y que su nieto ahora sirve a Morena a base de mentiras, engaños y simulación. ¿A dónde están los detenidos? ¿A dónde está la droga que dice los operativos que ha realizado? No hay elementos o delincuentes presentados en conferencias de prensa, simplemente son boletines que no pueden encontrar a los culpables de quienes mataron a la secretaria particular y al jefe de asesores de Clara Brugada en la Ciudad de México. Es una incapacidad bárbara, y que ahora dice que tenía 14 agentes de la Guardia Nacional adscritos el señor Carlos Manso Rodríguez, cuando él mismo informó que el 8 de octubre fue retirada del municipio toda la Guardia Nacional. ¿A quién quieren engañar? Como no funcionan los engaños y se levanta la protesta en Michoacán y que empieza a incendiar el resto del país, le hablan cobardes
a la esposa, a la viuda de Carlos Rodríguez Manso, que además tiene ese dolor de haber perdido al marido, para amenazarla a ella y a sus hijos si no ordena, según ellos, que acaben las manifestaciones de universitarios. Manifestaciones que además tienen la estrategia cubana y de Maduro, en donde golpean, torturan y desaparecen a jóvenes estudiantes entre 15 y 20 años. Hay una cantidad no identificada de desaparecidos que fueron levantados por la policía de Bedoya y que, según ellos, ya tienen un detenido y encausado por las manifestaciones. Se preocupan para protegerse entre ellos. Pero ¿a dónde está la investigación y los detenidos por la muerte de Carlos Manso Rodríguez? ¿A dónde están los detenidos por esos narcocriminales que mataron al líder de Limoneros y que tienen bajo derecho de piso a toda la producción agropecuaria michoacana? Y que el corrupto de ACES, el que llega en helicóptero al Senado, dice que les pide a los productores que no cierren las empresas, que sigan produciendo porque México los necesita, pagando el derecho de piso, pagando la tributación, además oficial. Como él está protegido por sus escoltas, le vale. Los productores simplemente lo que le importa es quedar bien con la señora. Este incendio del país, que ya es imparable y que va creciendo, se va corriendo en otras ciudades, se trata de distraer con un intento de acoso sexual. Primero, porque llevan a la señora con un grupito de 50 jóvenes para mostrar que la señora tiene el apoyo y respaldo de los jóvenes universitarios. Un grupito de 50 contra la manifestación de universitarios en todo Michoacán y que son reprimidos, incluyendo la prensa. Por cierto, ¿dónde está el gremio organizado para defender a los compañeros que están siendo masacrados? ¿Será, por ejemplo, que el Club Primera Plana tiene intereses muy fuertes porque su miembro destacado es la niñera de López Obrador en funciones de secretaria de Gobernación y que aspira a ser gobernadora de San Luis Potosí? ¿O que el otro miembro destacado del Club Primera Plana es Mr. Molécula, que vive muy bien con millonarios, con partidas presupuestales y que seguramente quiere disfrutar también Raúl Gómez Espinosa, el cacique real, el control real del Club Primera Plana, que manipula a un ignorante que ni periodista es, que quiere cobrar en Chiapas con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar? La prensa está indefensa también. Bueno, pues este intento por distraer y desviar la atención en el movimiento se hace con un montaje. Se ve claramente que un hombre de casquete militar, ropa militar y botas militares se acerca sin que el círculo de seguridad presidencial lo detenga. Al contrario, se sonríen con él como si le conocieran. Poco faltó para que lo saludaran de mano. Se acerca por atrás de la señora encargada del despacho en presidencia y la abraza y le da un beso en la nuca. Le agarra los pechos. Bueno, a donde se supone que deben haber pechos. Y que ella voltea y muerta de risa. ¿Cómo estás, jeje? ¿Y qué onda? ¿Y qué? Bueno, mientras la seguridad aparecen dos hombres de seguridad y lo retiran. Y lo vuelven a soltar y se vuelve a acercar a la señora. El montaje es claro y visible. Es un elemento de Estado Mayor Presidencial
que fue adoctrinado para que hiciera ese show. Y así enarbolar la bandera de que todas las mujeres somos acosadas en México y esto no puede ser posible. Voy a mandar una iniciativa de ley para endurecer las penas. Sí, ¿y dónde está el señor que es reconocido por los círculos de seguridad presidenciales? ¿Fue detenido? No. ¿Por qué le conocían el círculo presidencial? La misma señora encargada del despacho le reconoció y se rió con él y bromeó con él. Es un montaje que se complementa o distrae el que los medios cómplices electrónicos, impresos y demás dicen que la viuda de Carlos Rodríguez Manso visitó a la presidenta. Si Carlos Manso y su familia no tenían más que un cochecito económico, ¿cómo es que llega en una camioneta blindada con 2 camionetas de escolta a Palacio Nacional la señora Grecia Ortiz? ¿Tan rápido la llevaron de Michoacán al Distrito Federal? ¿Por qué la reunión fue en lo oscurito y no se da a conocer nada de información y que ante la presencia de los medios tienen que dar la información de la hora que se retiró? Y que estamos hablando de 2 horas en donde la señora, la viuda, con el dolor del marido muerto, con el dolor de esa responsabilidad de tener a sus 2 pequeños hijos que no sabe cómo explicarle la ausencia del papá, todavía es amenazada y le dan a cambio la presidencia municipal de Uruapan para que desactive las manifestaciones. Es cobarde. Es cobarde atentar contra una mujer en estas condiciones, contra una mexicana. ¿Pero qué se puede esperar de una extranjera? Para empezar, López Obrador es nieto de un indocumentado que llegó de Ampuero y se asentó en Villahermosa y lucró con el alcoholismo de los indígenas y con tiendas de raya. ¿Y quiere salir igual o peor? De la señora cuyo abuelo es reclutado por la Internacional Comunista en Moscú y le ordenan ir a Cuba para crear el Partido Comunista en 1825 de la misma Internacional Comunista, que fracasa y tiene que irse a Nueva York con todo y mujer, y que ahí nace la señora que después se quiere pasar como mexicana, pero que el inconsciente le traicionó cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México y dijo, me siento mexicana. Y ante los rumores y versiones de que es extranjera, dio a conocer un acta de nacimiento en donde dice que se presentó viva en el juzgado de la Ciudad de México a una niña viva en 1962, pero que en ese tiempo no existía como Ciudad de México, sino como Distrito Federal, y están todas las actas de nacimiento. ¿Qué se puede esperar de las directrices de un partido que dicen que es Movimiento de Regeneración Nacional, en donde un dominicano de Partido Comunista, de 2 venezolanos del Partido Comunista venezolano, de asesores de los Boinas Verdes de Cuba, de etarras que están presentes en las directivas, están guiando la función del gobierno y del partido.
Y ante esto, que es peor que lo que había generado Porfirio Díaz para 1910, porque él, por lo menos, creó la infraestructura del México moderno en la construcción de las vías férreas. Él dejó cerca de 30,000 kilómetros de vías férreas que conectaban para Estados Unidos para sacar la producción agrícola. Aquí, en 7 años, no pudieron hacer ni un tramo del tren transísmico. Y el elefante blanco del Tren Maya se descarrila cuando alcanza una velocidad de 7 kilómetros por hora. No hay infraestructura. Porfirio Díaz creó 4 puertos para la conexión con el mundo comercial y turística. Aquí, ¿cuáles puertos tenemos? Las carreteras que construyeron se cayeron en el primer chubasco que hubo. Si la refinería de Dos Bocas sigue consumiendo dinero y no refina un solo litro de gasolina, si el sistema de salud lo destruyeron, y ahorita si usted pide cita en el Seguro Social, se la van a dar para 6 meses después. Que se apoderaron del poder legislativo por medio de una tómbola donde pusieron a los que ellos quisieron, sacaron a los que ellos quisieron, los eligieron por medio de acordeones para que no hubiera duda y quedaran los que ellos querían en el poder judicial. Y redujeron así el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una tremenda corte cubana, en donde los mismos jueces los ya electos sienten la carga de trabajo y que no pueden y están renunciando. Que el presidente de la Suprema Corte no tiene ni título de abogado, que tienen el control del INE, Instituto Nacional Electoral, en donde Guadalupe Tadei cometió el robo de la presidencia en las elecciones presidenciales pasadas y hizo la farsa del proceso electoral de los jueces, que la mayoría los eligió. ¿Cuál mayoría? ¿De qué mayoría hablan? Si nada más participó menos del 1% del padrón electoral, 99%, más del 99%, rechazó esa farsa. La mayoría es que rechazó esa farsa. ¿Y hablan de una mayoría? Y que ahora el sacasetas, Ricardo Monreal Ávila, el que era el recaudador de dinero del narco en Chiapas, y que está el testimonio cuando le detuvieron 5 personas en Tapachula y que me dio Manuel Velasco Coello por medio de Eduardo Ramírez Aguilar para negociar la liberación y el regreso del dinero, que su hermano David le metió la mano en la cadera a las militantes en una manifestación, dice que está seguro que la señora Sheinbaum Pardo no se opondría a la revocación de mandato, a la consulta de revocación de mandato. Para empezar, la revocación de mandato que se iría a las urnas en un proceso electoral lo controla o lo maneja el INE, Instituto Nacional Electoral. Ya sabemos entonces el resultado que va a dar el INE. La mayoría del pueblo dijo que no se vaya, que está a gusto con ello. Segundo, esa decisión del INE, suponiendo en un ejercicio candoroso, inocente, que el INE avalara esa elección, simple y sencillamente tendría que pasar y ser avalada por la Cámara de Senadores,
que controla Morena en el 75%. Todo el Congreso tiene el 75% de control de las curules. Y que dirige la Cámara de Senadores, el que se siente muy a gusto porque ya se está olvidando un poco sus nexos criminales con la barredora. Entonces, ¿de qué va a servir esa revocación que está amañada de entrada, al igual que estuvo amañada la supuesta elección de jueces y que es una farsa de que estamos en una democracia? Todo esto ya está en el ánimo popular, menos en la chairiza, que reciben su lanita, porque no es falso que la tercera edad por la pensión del bienestar esté a favor de eso. No, los que están a favor son los que están siendo pagados como sicarios digitales en las redes sociales. Estamos hablando de cerca de 15 millones de personas que están siendo pagadas como sicarios en las redes sociales para ocupar un total de 80 millones y que ni aún así han logrado parar este hartazgo social y que ahora ya están renegando de las redes sociales, de las plataformas que han creado para que estén creando desinformación y contrainformación, de las pautas publicitarias que le dan a los medios, que prácticamente todos los medios ya son del bienestar. La Jornada no. Ese periódico que dirige o es propiedad de Carmen Lira Saade, la comadre de Andrés Manuel López Obrador, porque le bautizó al chiquito, a Ernesto Andrés. Bueno, ese periódico no, porque ese periódico no es del bienestar, es oficioso de Andrés Manuel López Obrador. Es el diario oficial de Morena, independientemente de Regeneración, que sirve para desviar millones y millones de pesos a favor de las arcas de la viuda de Monsiváis, de Carlos Monsiváis, que es Jesús Ramírez Cuevas. Todo esto no lo ha podido controlar porque ya permeó el despertar de la conciencia. Y a partir del 1 de noviembre del 2025 empieza, por un lado, el movimiento en contra de este sistema que tiene que ser anulado y cancelado para rescatar las estructuras nacionales, la democracia, y así darle validez o esperanza al futuro de nuestros hijos y que nosotros no lo vamos a ver. Mientras que por el otro lado, también sabemos el gran riesgo que hay de que se profundice la persecución, se criminalice la protesta y la manifestación tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, donde nada más son permitidas las marchas y manifestaciones a favor del sátrapa de Daniel Ortega y su consorte, que gobiernan como un reinado en Nicaragua. ¿Por qué? Porque el gobierno narcoestado mexicano es un peligro para el mundo porque opera al igual que Venezuela, en donde el sistema diplomático de política exterior, sus embajadas han sido convertidas en centros de control del narco y de asilo de delincuentes. Igual que opera Nicolás Maduro. Valijas diplomáticas que por derecho internacional no pueden ser revisadas, pues qué mejor que por ahí pasar las drogas. Bueno, esto solamente puede ser quitada por la fuerza. Movimientos pacíficos no. ¿Por qué? Porque pueden haber miles, millones en marchas que serán reprimidas y que se dirá que fueron financiadas por la oposición. Que hay intereses que se quieren destruir al gobierno democrático.
Entonces, ya lo vimos con las marchas, de que dijo, si juntan más de 100,000, lo dijo López Obrador, juntan más de 100,000 en la siguiente marcha, yo renuncio. Se le juntó el 1,000,000 en el Zócalo, y que dijo, no, eso lo manipuló la derecha, los compraron, los llevaron. No renuncia, pura mentira, pura farsa. Procesos electorales en que el 1% es mayoría para legitimarse en el poder contra el 99% de la población, electoralmente tampoco es la vía. La única vía es que se levante el pueblo de México y que reciba el apoyo, como lo va a recibir el pueblo de Venezuela, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están en peligro ellos. Y ya tienen toda la documentación de los soles, su relación y vínculos con la señora Sheinbaum, que el mismo mayo declaró cuánto le daba mensualmente, con el cártel de Sinaloa, al traicionar al Mayo, para borrar las huellas de sus conexiones y seguir controlando el ingreso del narco y entregar al Mayo a Estados Unidos. Se hicieron el harakiri y está toda la información en Estados Unidos. ¿Pruebas? Sí, señora, están allá en las cortes de los Estados Unidos. Así, nos queda más que protegernos individualmente, atender esa suma colectiva en el despertar de la conciencia. ¿Y por qué no? Me pongo el sombrero con mi limón en una mano y mi naranja en otra, símbolo de los 3 mártires de la democracia. Y lamentablemente, pues no se conectaron los otros compañeros, pero pues creo que nos la pasamos bien. Y prepararemos la siguiente chiapanecada, si nos dejan, y si no, también, porque la libertad de expresión se ejerce, es un derecho divino, porque está intrínsecamente ligado al libre albedrío. Es cuanto tengo que decir de mi puño y letra. Hasta la próxima. Y les pido, no, les solicito, no, tampoco, les exijo que sean felices. La vida es una chiapanecada de Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo. En algún lugar del cañón de Sumidero, la revista de Arcano Radio. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo.